Comenzamos este último bloque con la presencia en forma remota del economista Daniel Marx para analizar las principales noticias económicas de estos últimos días. Daniel, ¿qué tal? ¿Cómo andás? Bien, buenas, ¿qué tal? Muy bien, ¿vos? Muy bien, gracias por atendernos, Daniel. Bueno, comentábamos en el primer bloque, hoy se conoció el índice de inflación correspondiente al mes de marzo, que se ubicó en el 6,7%, la cifra más alta desde la salida de la hiperinflación en 1991. Daniel, ¿atribuís esta aceleración que se ha dado en la inflación al impacto del conflicto en Ucrania sobre los precios de las materias primas a nivel internacional, o también ves cierta responsabilidad de las autoridades económicas del gobierno en esto que está sucediendo? Creo que hay un poco de los dos, pero hay mucho de lo nuestro. Digamos, la inflación venía alta y creciente y con presiones que uno notaba que también hacían pensar que había el riesgo que suba. El conflicto con Ucrania aceleró algo esto, pero el conflicto con Ucrania es cierto, está teniendo impacto en muchos países, están en inflaciones tipo 8% anual, que es bastante distinto al 6,7% mensual. Sí, Daniel, justo hoy se conoció, ¿no?, el índice de inflación de Estados Unidos, que fue del 8,4%, ¿no?, el nivel más alto desde 1981, si no me equivoco. Exactamente, sí, sí. Pero Europa anual, mismo ¿no? está pasando por subas en precios y la inflación a niveles que tampoco habían visto, creo yo, desde que empezó el euro, por lo menos, y después depende de cada país. Así que yo creo que hay presiones inflacionarias, sin duda. Hay países como Argentina donde el impacto de los precios de las materias primas es mayor en el índice de consumidor que lo que pueden ser estos otros países, Estados Unidos o bueno, muchos de Europa, pero aún así vemos otros países emergentes que también están con tasa de inflación subiendo, pero decíamos todos de los comparables, relevantes, diría en materia económica, de todos ellos debajo del 10% anual. Claro. ¿Cómo venís viendo la reacción, ¿no?, del gobierno a esta aceleración de la inflación? ¿Crees que está acertando con el diagnóstico y con las medidas que está tomando? Bueno, creo que ha pasado a ser una preocupación primaria, de primer orden, tanto para las autoridades como para la población en general. Creo que la reacción no está dando los resultados esperados y en ese sentido me parece que hoy se está reclamando una iniciativa más fuerte, mayor, más contundente. ¿Y qué debería incluir una iniciativa de esas características? Lo que venimos viendo en las últimas semanas son intentos, ¿no?, de actuar sobre las canastas de precios, ¿no?, con acuerdos con las empresas. También hemos visto, ¿no?, una intención de aumentar los salarios, ¿no?, o aumentar el ritmo de incremento de los salarios. ¿Qué está faltando, ¿no?, en este paquete de medidas? Sí, ocurre acá es que muchos de los que toman decisiones de precios están encontrándose con que evalúan precios relativos desequilibrados, entre otras cosas. Y también hay un aumento de velocidad de circulación del dinero si uno mira la base monetaria comparado con la inflación. Entonces, yo creo que sí es generar confianza, es tratar de corregir precios relativos y ahí sí, también hay que agregarle medidas de contención en materia fiscal y monetaria pero decía, corrigiendo estos precios relativos de manera de contener lo que puede ser estas espirales, pero que no se anticipe que esto va a ser corriendo la de atrás para adelante. Bueno, justamente mencionábamos, ¿no?, al inicio de la entrevista
que la cifra de inflación de marzo es la más alta desde la salida de la hiperinflación. La pregunta natural es si ves una amenaza, un riesgo de que vayamos en esa dirección, de que haya nuevamente una hiperinflación en la Argentina en los próximos meses. Yo creo que hiperinflación no es hacia donde estamos encaminados, pero estamos en una zona de alerta y de riesgo. Creo que hay otras variables que están bastante más contenidas de lo que fue el momento de la hiperinflación, pero acá lo que me parece que urge es lograr que haya una combinación de medidas que en definitiva hagan pensar que si bien puede haber un salto inflacionario, con eso corregir algunos de los precios relativos, la economía entra en un esquema de estabilización. Y esto tiene que ver con lo monetario, lo fiscal y bastante respecto al incentivo que haya para ingresos de fondos a Argentina y no salidas, como está reflejada en parte por la brecha cambiaria. Daniel, a pesar de la aceleración de la inflación que se está dando, sorpresivamente el dólar libre se está manteniendo bastante estable. Bueno, incluso esta semana, por ejemplo, el dólar informal, el denominado blue, se ubicó en su nivel mínimo desde octubre. ¿Cómo ves este fenómeno? Yo creo que ahí es cierto, esa cotización está mostrando una depreciación extraordinaria del peso. Digamos, los precios en Argentina, si uno los convierte a dólares usando la cotización del dólar blue, son precios muy, muy bajos comparados con el resto del mundo. Entonces, yo creo que ahí hay un margen en el sentido que el peso está tan depreciado en ese frente que la inflación le puede ir ganando a lo largo del tiempo, pero lo que hay que hacer es evitar que uno contagie al otro. Y por eso yo hablaba de confianza, había hablado de mecanismos que hagan que haya ingreso de divisas en el mercado cambiario más que salidas. Para cerrar, Daniel, bueno, a pesar del acuerdo con el Fondo Monetario que se anunció días atrás, el riesgo país se mantiene, ¿no? En línea con esto que estás diciendo, se mantiene por encima de los 1.700 puntos. ¿Esperabas este resultado? Bueno, yo siempre fui de la posición que el acuerdo con el fondo es instrumental, no es por sí la solución de los problemas, y lo que estamos buscando es la solución de los problemas. Instrumental en el sentido que por lo menos saca alguna incertidumbre respecto a si va a haber en el corto plazo un aumento de algunas reservas, financiamiento por parte del fondo, pero está la incertidumbre de cómo va a seguir y fundamentalmente está la incertidumbre de cómo hacer que la cuenta de capital de Argentina sea positiva y con eso reforzar las reservas. Perfecto, Daniel, muchas gracias por habernos atendido. Cerramos entonces el programa de hoy con el análisis del economista Daniel Marx sobre la elevada inflación y lo que se debe hacer para combatir este grave problema que afecta a la economía argentina. Nos reencontramos el próximo miércoles a las 20:30 aquí en Metro.